Queridos hermanos, un saludo cariñoso y una bendición para cada uno de ustedes al reunirnos nuevamente con el deseo de escudriñar la palabra de Dios. Es un gozo realmente compartir con ustedes las enseñanzas hermosas encontradas en la Biblia, especialmente para el tiempo del fin. Así que vamos a pedir la dirección de Dios para que Él nos conduzca por el sendero correcto y nos guíe a todo conocimiento de la verdad. Oremos. Amante y glorioso Dios, alabamos y glorificamos tu nombre por este deseo que tenemos de escudriñar tu palabra, de escuchar los consejos de tu palabra y que esos consejos influyan en nuestras vidas con el deseo de consagrarnos a ti, de asemejarnos a ti, de obedecerte con amor, Señor. Todo lo que tú nos pides, hacerlo con gozo y con alegría. Gracias infinitamente, buen Padre. Suplicamos que tu misericordia y tu gracia sean con nosotros. Manda a tu Espíritu Santo para que dirija nuestras mentes. Queremos desvaciarnos de nosotros mismos y que el Espíritu Santo pueda llenar cada parte de nuestro cerebro con el fin de poder reconocer tu enseñanza y lo que es mejor, vivir de acuerdo a esa enseñanza. Te suplicamos pues que quedes con nosotros y con cada uno de aquellos que están o que escucharán este mensaje en su momento. Lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. El tema para esta ocasión es estrategias satánicas en contra del remanente. Vamos a estudiar cómo hará Satanás para hacer caer al único pueblo que se le opone en el tiempo del fin. Él tiene estrategias bien marcadas, hermanos, que utilizará en su momento, y ya lo está haciendo, para hacer desaparecer a la oposición, al único pueblo que se le pone enfrente y le desafía. Así que vamos a comenzar. Primero vamos a sembrar las bases para entender cuáles son las estrategias que él va a utilizar en el tiempo final. Muy bien. Vamos a ir en primer lugar a Apocalipsis capítulo 12 y versículo 12. Apocalipsis 12:12. Y dice: por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Pero ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Juan vio la actitud satánica del conflicto final, la actitud que Satanás optaría por hacer ya cuando el tiempo está limitado. El diablo ha descendido a vosotros con gran ira. No es una ira común y corriente, es terrible ira, pero ¿contra quién? Es lo que vamos a ver en los siguientes textos. Y sabe que le queda poco tiempo. ¿Saben que los demonios saben que les queda poco tiempo? Satanás sabe que le queda poco tiempo. Si los que creen que vamos a seguir por siempre jamás en esta, ¿qué podríamos decir? En esta tierra, es el pueblo de Dios. Hasta los brujos saben que el tiempo es corto y que se va de la era de Piscis a la era de Acuario, que ya estamos sobre la jugada. Hasta ellos conocen el tiempo, hermanos.
Lo triste es que el pueblo de Dios no conoce su tiempo. Satanás ha descendido con gran furor al saber que el tiempo es corto. Muy, pero muy corto. Entonces, Apocalipsis 12:17 lo declara. ¿Contra quiénes está airado Satanás? Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. O sea, se enojó, se enfureció terriblemente contra la iglesia. Y se fue a hacer guerra. Estamos en guerra abierta, hermanos. Contra el resto de la descendencia de la mujer, de la iglesia. El resto es lo que queda al final del tiempo. Contra el resto de la descendencia de ella. Eso somos nosotros, el remanente. Lo que queda de lo original desde el Edén hasta el tiempo del fin. ¿Y quiénes son? Ahí da dos características. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Dos características. Los que guardan los mandamientos, no de los hombres, los mandamientos de Dios, los que Él escribió con su dedo en el Sinaí. Esos, contra esos está airado. Y tienen el testimonio de Jesucristo. Más adelante vamos a desglosar esas dos características. Bueno, Apocalipsis 14:12, en el texto que acabamos de leer, el pueblo remanente, lo que queda, tiene dos características. Guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús, que ya vamos a ver cuál es. Pero en Apocalipsis 14:12, las características del pueblo, del resto, de lo que queda al final del tiempo, dice aquí da otras características. Apocalipsis 14:12 dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Aquí da tres características. La paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos, se vuelve a repetir esa característica, y tienen la fe de Jesús. Entonces podemos decir, si juntamos todas las características, que son 4 características. Por ejemplo, miren, queremos hacer un poquito de historia, aunque no voy a profundizar en ciertas profecías, pero sí las vamos a mencionar. Por ejemplo, hubo un tiempo en que hubo un poder satánico, propiamente satánico, que iba a predominar en el mundo. Daniel tuvo una visión y vio 4 bestias. De las 4 bestias, la primera era un león, la siguiente era un un oso con 3 costillas en la boca, la tercera fue un leopardo de 4 cabezas, y la cuarta bestia era una bestia espantosa que tenía 10 cuernos. La primera fue Babilonia, representaba a Babilonia, la segunda los medos y persas, la tercera a Grecia, la cuarta a Roma pagana, Roma imperial. Y dice la profecía que esta bestia que representaba a Roma tenía 10 cuernos. Y de los 10 cuernos surgió un cuernito chiquito que tumbó a 3, y ese cuerno se hizo grande, tenía ojos y hablaba cosas arrogantes. Ese cuerno pequeño que se hizo grande hizo algo terrible. Y lo vamos a ver en la Biblia. Es para que entremos a entender cuál es el pleito de Satanás, quién se le opone, quién es su enemigo y qué estrategia va a usar para poder quitar de enfrente a su enemigo. Vamos a Daniel capítulo 7. Rápidamente, como dije, solo lo estoy mencionando, pero hay algunos videos que tienen esta información.
Daniel 7:25. En Daniel 7:25 dice, hablará palabras contra el Altísimo, ese cuerno pequeño. Y a los santos del Altísimo quebrantará, los destruirá. Y tratará de cambiar los tiempos y la ley. Hay un poder blasfemo contra Dios que se ha atribuido la tarea de cambiar los mandamientos de Dios, que Él escribió con su dedo, por mandamientos propios de ellos. Entonces dice, tratará de cambiar los tiempos y la ley. Y serán entregados en su mano por un tiempo, 2 tiempos y medio tiempo. ¿Qué es eso de los tiempos? Es importante que lo conozcamos porque un tiempo en lenguaje profético es igual a un año. Un tiempo es igual a un año. Y los años en Apocalipsis, en lenguaje apocalíptico, son años de 360 días, porque los meses son de 30 días, proféticamente hablando. Entonces dice que un tiempo equivaldría a 12 meses. Tiempos serían 2 años, serían 24 meses. Y medio tiempo serían 6 meses. Si nosotros sumamos 12 meses de un tiempo, un año, 24 de 2 tiempos, 2 años, y medio año, medio tiempo sería 6. Si sumamos eso, tendríamos 2, 6 y 6, serían 12 meses, correcto. 12, 6 y 6, 12 llevo 1, 2 y 2, 4, 42 meses. Si sumamos nosotros y multiplicamos, 42 meses por 30 días cada mes, nos va a dar 1260 días, que en lenguaje profético serían 1260 años. ¿Qué iba a hacer durante esos 1260 años ese poder blasfemo que se identifica proféticamente como la primera supremacía papal? Cuando el Papa se sentó en Europa y dominó política y conciencias y religiones. Hablaría palabras contra el Altísimo, y algo es que se hace pasar por Dios y se siente en el templo como Dios. Iba a quebrantar a los santos y los vencería. Iba a cambiar los tiempos y la ley. Pero iba a hacer algo más. Dice en Apocalipsis 8, en Apocalipsis 8:12, a causa de la prevaricación, el ejército y el continuo le fueron entregados a este cuerno pequeño. Echó por tierra la verdad. Echó por tierra la verdad. Entonces iba a quebrantar a los santos, iba a cambiar los tiempos y la ley, iba a echar por tierra la verdad. ¿Por cuánto tiempo? 1260 años. Tremendos años. Ahora, esto iba a ser por 1260 años. ¿Cuándo comenzó y cuándo terminaron estos 1260 años? Resulta que en la historia, en el año 538 después de Cristo, de los 10 cuernos en que se dividió el Imperio Romano, todos esos imperios fueron cayendo en manos del obispo de Roma. Pero habían 3 de esos poderes que representados por 3 de los cuernos que se le oponían, y eran las 3 tribus arrianas. Pero por fin tumbó las últimas 2, le quedaba una, y en el año 538 terminó el poder de las tribus arrianas, cayó la última, y quedó sentado en toda Europa la primera supremacía papal, donde el Papa dominó las mentes, la economía,
la política y la religión por 1260 años. Si ustedes a 1538 le suman 1260 años, van ustedes a llegar al año 1798. ¿Qué pasó en el año 1798? La profecía decía que este poder blasfemo, que era de parte de Satanás, iba a estar dominando por 1260 años. Comenzaron en el año 538 después de Cristo y ¿saben qué pasó en 1798? Resulta que Napoleón Bonaparte estaba conquistando toda Europa y preguntó, ¿qué más me falta? Y su general le dijo, pues te faltan los estados pontificios del Vaticano. Y ahí no se puede porque eso es de Dios. ¿Qué es Dios? Delante de mí no hay ningún Dios. Acordémonos que Napoleón era ateo, masón de paso. Entonces dijo al general Berthier, vaya y tome los estados pontificios, aprecie al papa, lo pone en la cárcel y se acabaron los papas. Y eso ocurrió en 1798. Pero allí la verdad estuvo echada por tierra por 1260 años. Echó por tierra la verdad. ¿Y ustedes creen que Jesús y Dios se iban a quedar con los brazos cruzados? No. Ya estaba predicha una profecía que en el año 1844, es una profecía larga que no es el momento para estudiarla, solo la menciono. Pero en 1844 Dios iba a levantar la verdad, aquella verdad que había estado pisoteada. Y así es como Dios levantó un movimiento, el movimiento milerita, que más tarde se le llamó adventistas y más tarde se le llamó adventistas del séptimo día. Y el resto de sus hijos, Dios levantó un pueblo basado en algunos atributos que hemos mencionado al principio. La paciencia de los santos. Apocalipsis 14:12 dice, aquí está la paciencia de los santos. Ojo con esto, hermanos adventistas, porque la paciencia es algo que a todos nos falta en términos generales. La paciencia de los santos significa que este pueblo debe tener el carácter manso y humilde de corazón de Jesús. Fuerza de voluntad, dominio propio, el cordero sufriente. A muchos de nosotros nos hace falta esta cualidad. La paciencia de los santos. La paciencia de los santos. También dice que guardan los mandamientos de Dios. De Dios, no de los hombres, porque en Mateo capítulo 15, versículos, vamos a Mateo, porque ahorita la gran mayoría del mundo cristiano guardan los mandamientos de hombres y no de Dios. Y eso estaba profetizado. Mateo 15:3 dice, y él respondió, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Muchas veces guardamos, por decirles algo, el domingo, pero no está en la Biblia. Pero como así lo enseñaron de generación en generación, eso se llama tradición. Y en el 15:8 dice, 8 y 9, este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. ¿Por qué es que no basta, yo amo a Dios, Jesús es mi Jesús, Jesús es mi Salvador? Pero dice, este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. ¿Por qué? El 9 dice, en vano me honran, en vano me adoran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. O sea que hay mandamientos de Dios y hay mandamientos de hombres.
los mandamientos de Dios, búsquelos en Éxodo 20. Ahí usted va a encontrar los 10 mandamientos que él escribió con su dedo, no Moisés. Los escribió Dios, por eso son de él. Esa es la característica, que en el tiempo del fin, el remanente contra quien Satanás se va a enfurecer son los que guardan los mandamientos de Dios. No es que medio los guardan por la gracia del Señor. Tienen la fe de Jesús. Esto se puede entender de la siguiente manera. El remanente que guarda los mandamientos de Jesús, de Dios, los guarda porque se han aferrado a la gracia del Señor, y por su gracia Él los capacita para guardar sus mandamientos. Por eso es que tienen la fe de Jesús. Lo hacen confiando en el poder de Jesús para que los capacite y vivir sus vidas de acuerdo a la norma divina, que es su ley, incluyendo el 4º mandamiento, que es el sábado. ¿Qué otra característica tienen? Tienen el testimonio de Jesús. Según Apocalipsis 19:10, en Apocalipsis 12:17 dice quiénes son el remanente contra el que se va a enojar Satanás. Dice que son los que guardan los mandamientos y tienen el testimonio de Jesús. ¿Cuál es el testimonio de Jesús? Si ustedes van a Apocalipsis capítulo 19, acompáñenme por favor. Apocalipsis capítulo 19, versículo 10. Para los que dicen que se puede adorar a un ser humano como al Papa, leamos este texto, aunque no es el tema, ¿verdad? Pero vale la pena recalcarlo. Resulta que Juan estaba viendo la figura del ángel Gabriel, que le fue a explicar la visión que él estaba teniendo. Y cuando Juan ve semejante ángel majestuoso, dice Juan 19:10, yo me postré a sus pies para adorarlo. Cuando vio ese ser majestuoso, Juan cayó a los pies del ángel y lo adoró. Este era un ángel, el ángel Gabriel, que sustituyó a Satanás, a Lucifer en el cielo, un ángel poderosísimo que maneja las huestes después de Jesús. Y cuando Juan lo ve, cae y lo adora. ¿Será que ese ángel es superior a un ser humano caído? Claro que es superior. Pero miren lo que hizo el ángel Gabriel. Y el ángel me dijo, no hagas eso, no me adores. Yo soy siervo como tú y como tus hermanos que se atienen al testimonio de Jesús. Allá dice que Satanás está airado contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Y el ángel le dice, yo soy siervo como tú. Y tus hermanos que guardan, dice, y tus hermanos que se atienen al testimonio de Jesús. Adora a Dios. Hermanos, si un ángel poderoso no acepta adoración porque él es un ser creado, aunque es un ser santo, no ha pecado, ¿quién es aquel que acepta que lo adoren como Dios en la tierra? Un ser humano común y corriente. Eso es serio, hermanos. Adora a Dios, le dijo el ángel Gabriel, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. En el tiempo del fin, Dios iba a levantar profeta para que guiara a su pueblo en el tiempo del fin, en que Satanás tendrá miles y miles de falsos profetas, explicando que la luna aquí, que el sol allá, que esto viene aquí, hermanos, en tanto falso profeta, Dios tiene un verdadero profeta que él levantó y no hombre. Y ese testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía que fue dado a Helena Harmon White
después de 1844. Cuando ustedes vean la parte que vamos a estudiar, se van a sorprender de lo que ella escribió sobre las estrategias que Satanás va a usar en el tiempo del fin para hacer desaparecer a este pueblo que Dios levantó con un mensaje especial para el tiempo del fin. Dios tenía el compromiso con él mismo de restaurar la verdad que el cuerno pequeño por 1260 años echó por tierra la verdad. Dios levantó un movimiento profético para restaurar la verdad y llamar a la humanidad al final del conflicto a adorar al Dios creador, pero Satanás pelearía esa adoración. Este es el punto. Hay que entender el porqué del conflicto y cuál es el papel del remanente y cuál va a ser la actitud de Satanás contra el pueblo remanente. Para hacer un poquito de historia bíblica y asentar las bases sobre lo que Satanás va a hacer, yo quiero que me acompañen a leer, hermanos, Isaías 14, 13 y 14. Isaías 14, 13 y 14. Y ahí está lo que Satanás ha deseado desde que se rebeló contra Dios. ¿Qué es lo que Satanás pelea contra Dios, contra Jesús y contra el remanente? Aquí está la razón. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo. En lo alto, por encima de las estrellas de Dios, levantaré mi trono en el monte de la reunión. ¿Qué era lo que Satanás en su demencia quiso? Destronar a Dios, implantar un nuevo sistema de adoración. Y el adorado tenía que ser él. Al lado del norte me sentaré, sobre las altas nubes subiré. ¿Se acuerdan la torre de Babel? ¿Hasta dónde querías Nimrod llevar la torre de Babel? Hasta el mismo cielo. ¿Por qué? Porque esa fue la intención de Satanás. Por eso es que aún las antiguas culturas, todas tienen forma piramidal, torres de adoración, ¿verdad? Subiré y seré semejante al Altísimo. El sueño de Satanás siempre fue ser adorado. Tener esa adoración que solo le corresponde a Dios. Eso es lo que peleó en el cielo, eso es lo que pelea en la tierra y eso es lo que va a pelear al final del conflicto al cual estamos llegando a pasos agigantados. ¿Quieren ver más? ¿Será que lo va a lograr? Si yo le pregunto a cada uno de los que me escuchan, ¿usted adoraría a Satanás? Usted me va a decir, ay no, yo no, jamás. No, solo a Dios. Pero nos vamos a dar cuenta, hermanos, que por nuestra dureza de corazón, muchos, aún adventistas, están adorando a Satanás y ni cuenta se dan. ¿Lo logrará Satanás? Bueno, voy a leer los textos, dos textos, y usted saque la cuenta si lo logrará o no. Apocalipsis 13:4. Y adoraron al dragón, que es Satanás, que le había dado autoridad a la bestia, el papado, y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién es como la bestia y quién podrá luchar contra ella? ¿Sabe usted que Apocalipsis 13 se está cumpliendo en nuestros propios ojos? ¿Saben ustedes que las mismas naciones del mundo están pidiendo que haya un nuevo orden mundial y a la cabeza esté el Papa como único ser moralmente capaz para dominar todo el mundo? Es que Apocalipsis 13 tenía que cumplirse. ¿Lo logrará Satanás? ¿Qué dice? Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién es como la bestia y quién podrá luchar contra ella? O sea, ¿quién se va a oponer ya a un sistema
Ya vamos a ver en qué consiste ese sistema. Apocalipsis 13:8. Y la adorarán todos los habitantes de la tierra. ¿A quién? Al sistema representado por la bestia, que es el papado. Y la adorarán todos los habitantes de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue muerto desde la creación del mundo. Dice que la adorarán todos los habitantes de la tierra. ¿Qué significa esto? Todo el mundo. ¿Lo logrará? Sí, a excepción de un puñadito, que es lo que la Biblia reconoce como el remanente, que se le opondrá. Es más, no solo se le opondrá, sino que dará el grito de alerta a todas las religiones para que no adoren ese falso sistema. Por eso es que Satanás está airado contra ese poquito de gente. No crean que es mayoría. ¿Cómo lo logrará? Miren, si ustedes leen Apocalipsis capítulo 16, habrá un sistema global. Habrá un sistema global en todo el mundo que obligará al remanente a adorar a Satanás. Y de ahí nuestro tema: estrategias satánicas en contra del remanente. Veamos cómo lo logrará. 16, 13 y 14 de Apocalipsis. Y vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, 3 espíritus impuros como ranas, que son espíritus de demonios. Oiga eso, hermano. Que hacen señales, o sea que impactan con las señales. Que hacen señales y van a los reyes de todo el mundo. Hay de aquellos hermanos que andan peleando por política, por este partido o por el otro, hermanos. Aquí dice que van a los reyes de todo el mundo sin excepción, para reunirlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. ¿Qué dice ahí? Vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y del falso profeta, falso protestantismo apóstata, que se reunirán y harán una sola religión. Al ir a los reyes de la tierra es porque va a haber un solo sistema político en todo el mundo, un solo sistema religioso. Se está fabricando una sola religión. Y si usted no se aviene y adora como esa religión dice, entonces usted será tratado como rebelde, porque usted no está unido. Y eso lo está promoviendo ¿cómo se llama? El Papa Francisco. Todos somos uno, fratelli tutti, fraternidad universal. Y dijo él hace poco, el que no es amigo es enemigo. Bueno, y va a haber un solo sistema económico. Un solo sistema económico. Una nueva religión global, donde todos van a adorar en domingo. Un nuevo sistema político global, donde usted estará controlado, así se vaya al fin del mundo. Y un sistema económico nuevo, control total sobre la humanidad, sobre las mentes y sobre las conciencias. Hermanos, hemos llegado a ese momento. Toda esta pandemia tiene como objetivo control total y cambios tremendos que nunca nos hubiésemos imaginado. En todo esto, Satanás pide adoración, exige adoración y va a presionar para ser adorado. ¿Cómo va a presionar? A través de engaños espirituales. ¿Cómo va a presionar? A través de un sistema político único. ¿Cómo va a presionar?
cuando usted no pueda comprar ni vender, sino es parte del sistema y adora como el sistema exige ser adorado. Por un lado, Satanás preparándose para ser adorado, pero también Dios da el mensaje que desenmascara las estrategias y planes satánicos. Eso se encuentra, ese mensaje final que el remanente tiene que dar. Restaura la verdad, hermanos, restaura la verdad. La verdad es que este remanente tiene como objetivo restaurar la verdad. ¿Y qué es verdad? Miren, en 1 de Timoteo 3:15 nos da la pista importante. 1 de Timoteo 3:15 dice, y si tardo, que sepas cómo conducirte en la iglesia del Dios vivo, que es columna y apoyo de la verdad. Una tremenda definición de iglesia. ¿Qué es la iglesia del Dios vivo? Es columna y apoyo de la verdad. Sostiene la verdad. La iglesia en sí no es la verdad. La iglesia no salva, hermanos. Error pensar que la iglesia salva. La iglesia no salva. Salva Jesús que dio su vida por nosotros. Pero la iglesia sostiene la verdad. ¿Y qué es verdad bíblicamente hablando? Acuérdense que el cuerno pequeño echó por tierra la verdad por 1260 años y después de 1798, en el año 1844, Dios levanta un movimiento y le delega para que restaure la verdad que el cuerno pequeño había tenido echado por tierra. ¿Y qué es verdad? San Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Qué es verdad? Jesús es verdad. Y Él es el único camino para llegar al Padre. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. No es a través de los santos. No es a través de que canonicen a un fulano y ese me va a recomendar allá en el cielo delante de Dios. Hermanos, eso es satánico. No es una mujer. Miren, yo siempre digo, una de las cosas que yo quiero como maestra, conocer en el cielo, cuando sea resucitada junto con los justos, María, la Madre de Dios, yo quiero conversar con ella, cómo hizo para infundir en su Hijo las verdades y los principios que lo hicieron salir adelante y conocer la voluntad de su Padre y no pecar. Miren, yo deseo abrazarla y conocerla, pero la Biblia no autoriza en ninguna parte que yo tenga que ir a Jesús a través de la Virgen María cuando ella espera ser resucitada como todos nosotros. La Iglesia Católica enseña que ella ascendió al cielo. Yo no sé dónde está eso en la Biblia. Por eso dice que invalidan el mandamiento por la tradición, por lo que los hombres enseñan. Cuando la segunda cosa que tiene que poner en alto la verdad de la iglesia, que es columna y apoyo de la verdad, es santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Yo voy a creer lo que está en la Biblia, no lo que dicen que dijeron que habían dicho. La tradición. Entonces, aquí la iglesia del Dios vivo tenía que restaurar la verdad. Jesús, nuestra única fuente de salvación. Su palabra que contiene las creencias de lo que yo tengo que saber necesario para salvarme. Y hay una tercera definición de verdad que se encuentra en Salmo 119, 142. Y dice, tu justicia es justicia eterna y tu ley es verdad. ¿Qué otra cosa es verdad? Los mandamientos de Dios. Su ley es verdad. El pueblo remanente tiene que poner en alto esta verdad, ser columna. De esa cuenta es que Dios levantó a partir de 1844 un movimiento que iba a sostener en alto, a restaurar la verdad
que había estado echado en tierra por el cuerno pequeño por 1260 años. ¿Saben que esas verdades se encuentran contenidas en Apocalipsis 14 del 6 al 12? Apocalipsis 14 del 6 al 12. Imagínense ustedes que en Apocalipsis 13 la bestia tiene jurisdicción donde Apocalipsis 13:7 dice: y se le permitió combatir a los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, lengua, pueblo y nación. ¿Hasta dónde va a ejercer su poder la bestia? El sistema terrible de adoración satánica. Toda nación, tribu, pueblo y lengua. Ahora, los dos poderes en confrontación. ¿Qué pelea Satanás? Ser adorado. ¿Qué pide el ángel, el primer ángel, al mundo entero? Leámoslo. Satanás queriendo ser adorado. Ahora vamos a Apocalipsis 14, del 6 en adelante. Y dice: entonces vi a otro ángel que volaba por el cielo, con el evangelio eterno, el genuino, el que viene de Dios, para predicarlo a los que habitan en la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. No es a donde, o sea, los dos poderes van a ser globales. Satanás va a ser un solo sistema político global, un solo sistema político económico global, un solo sistema religioso global en todito el mundo. Pero Dios también tendrá un pueblo en todo el mundo, en toda nación, tribu, pueblo y lengua. ¿Y qué predica el mensaje del primer ángel? Decía a gran voz: reverenciad a Dios y dadle gloria. Dar gloria es adorarlo, hermano. Porque ha llegado la hora de su juicio. Y adorad. Aquí está el consejo. Satanás está pidiendo adoración. Dios está aconsejando que se adore. Adorad al que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Hay que adorar al único Dios creador, no a un ser humano elegido en cónclaves secretos, en situaciones masónicas. Hermanos, usted va muy pronto a elegir a quién va a adorar. Ahora, el segundo ángel lo siguió diciendo: ha caído la gran Babilonia, la confusión religiosa, y ha dado a beber a todas las naciones el vino del furor de su fornicación. Doctrinas satánicas. Y la gente las va a creer. Ahora, un tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora, vean que el énfasis es adoración, hermano. Si alguno adora a la bestia o a su imagen y recibe su marca en su frente o en su mano, este también beberá del vino de la ira de Dios, vaciado puro en la copa de su ira, y será atormentado con fuego, azufre ante los santos ángeles y ante el Cordero. Aquí está, hermanos. Este es el último llamado de atención y de misericordia a un mundo que está a punto de experimentar estas presiones sobre un sistema que obligará. Pero usted tiene que conocer la verdad para que usted tome conciencia de lo que usted va a decidir. Como adventistas hemos heredado el único pueblo que maneja el mensaje de los tres ángeles, que contiene las verdades que nos hacen desenmascarar el falso sistema de adoración que Satanás ha montado. Dios nos ha dado una responsabilidad hermosa, pero también de gran envergadura, hermanos. Testimonios para la Iglesia, tomo 1, página 9 a la 17. De ahí saqué un párrafo que dice: en un sentido muy especial, los adventistas del séptimo día han sido puestos en el mundo como centinelas y portadores de luz.
A ellos se les ha confiado la última amonestación para un mundo que perece. Sobre ellos brilla la maravillosa luz de la palabra de Dios. A ellos se les ha dado una obra de las más solemnes e importantes: la proclamación del mensaje del primero, segundo y tercer ángeles. No hay otra obra de tanta trascendencia. Ellos no han de permitir que ninguna otra cosa absorba su atención. Tremendo, hermanos. Esos somos los adventistas. Para eso Dios levantó un movimiento en la profecía, hermanos, para dar ese último mensaje a manera de fuerte pregón, con la ayuda del poder del Espíritu Santo. Y cuando se da ese mensaje, se desenmascara todo el sistema falso de adoración. Satanás sabe esto. Es el único pueblo que lo desenmascara. Entonces, por eso ha creado estrategias para hacer desaparecer al pueblo remanente que predica y amonesta sobre el falso sistema de adoración. Muchas personas están en sistemas falsos y una de esas falsedades es adorar al que no hizo el cielo, la tierra, el mar, porque adorar al Creador es adorarlo en el día sábado. Ahora, si los hace desaparecer, su triunfo sería completo. Ya nadie hablaría en mal y obtendría la adoración de todo el mundo. Pero ese puñadito va a dar un fuerte pregón y va a avisar a todas las religiones del mundo para que tengan conocimiento de que hay una falsa adoración y una verdadera adoración. Y aunque sus ataques sean funestos y terribles contra el pueblo de Dios, el Señor tendrá un pueblo que se mantendrá firme en esa plataforma, en la plataforma de los tres ángeles. Y ya Él ha levantado y adelantó que Dios, Él ha levantado este pueblo y adelanto que Dios tendrá un pueblo que triunfará. ¿Quieren leerlo en la Biblia? ¿Quieren leerlo? Vamos a leerlo, Apocalipsis 12:11. Ellos lo han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos, y no amaron sus propias vidas ni aún ante la muerte. Ese es el grupo especial, hermanos. Contra ese grupo es que Satanás está enfurecido y va, como vamos a ver en un momento, a hacer diferentes estrategias para hacer desaparecer a ese pueblo que lo desenmascara al final de la historia. Toca ahora desenmascarar las estrategias que Satanás usará para hacer desaparecer a esa minoría. Dios sabe que Satanás usará, Dios sabe las estrategias que Satanás usará para hacer desaparecer a su pueblo remanente. Y ahora las vamos a conocer. Son más o menos 3 temas que nos van a ocupar desenmascarando las estrategias. Y quiero decirles que aunque este es un mensaje para todo el mundo que lo oye, pero en una forma especial para aquellos adventistas del séptimo día, porque somos la iglesia remanente. Antes de comenzar con esto, quiero hacerles ver cómo hace Dios para desenmascarar, para saber todos los planes. Acuérdense que Dios es Dios, omnisciente, omnipresente, todopoderoso, lo sabe todo, sabe el final desde el mismo comienzo. Para Dios no hay nada oculto. Y Satanás realmente no se convence de eso y según él puede hacer las cosas secretamente. Pero esta vez Dios va a desenmascarar a Satanás.
Antes de comenzar, quiero contarles una pequeña historia que se encuentra en Segundo Libro de Reyes, capítulo 6, hasta el 12 en adelante, casi todo el capítulo. Resulta que Satanás siempre está enojado contra el pueblo que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesús, que es el espíritu del verdadero profeta de Dios que Dios escoge. En esta época el pueblo de Dios estaba siendo acechado por el pueblo enemigo asirio, que Satanás estaba utilizando para quererlo destruir, para quererlo vencer y hacerlo desaparecer. La técnica siempre ha sido la misma, la intención siempre ha sido la misma. Entonces el rey se reunía en sus cámaras más secretas y hacía las estrategias para destruir al pueblo de Dios. Y decía él, vamos a emboscarlos en tal y cual lugar. Pero venía Dios y le revelaba al profeta Eliseo y le decía, dile al rey que no vaya por aquí, que vaya por este lado. Y el pueblo cambiaba su rumbo y se quedaban los asirios esperando el pueblo y quedaban burlados. Y el rey se enojaba. Decía él, ¿cómo es posible? Y bueno, vamos a ver, vamos a planificar otra estrategia. Y decía, cuando el pueblo pase por aquí, los vamos a esperar. Y ahí los vamos a atacar. Y Dios le revelaba a su verdadero profeta los planes satánicos. Y le decía, vayan por este otro lado. Y quedaban burlados. El rey se reunió a sus generales principales. Y entonces él dijo, uno de ustedes está sacando mis secretos para ese pueblo. Y uno de sus generales le dijo, esto está en Segundo de Reyes 6:12. Entonces uno de los siervos dijo, no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel y él avisa al rey de Israel las palabras que tú hablas en lo más secreto de tus cámaras. ¿Qué hace el profeta? Dios le revela y le dice, esto es lo que Satanás piensa hacer. Esto, para Dios no hay nada oculto, hermanos. Dios utilizó a su sierva, la hermana White, y en una de sus visiones, Dios la ubicó en una de las reuniones donde Satanás estaba planificando sus estrategias para derrumbar al pueblo de Dios, para que el pueblo de Dios desaparezca, para que el pueblo de Dios no dé el fuerte pregón y haga el llamado a salir a adorar al verdadero Dios. Y entonces ella tuvo esa oportunidad de estar en una reunión donde oyó a Satanás hacer las estrategias con sus demonios. Ella estuvo presente ahí y lo escribió. Esto es lo que ella escribió. Y ahora vamos a ir desenmascarando a el enemigo. Mi intención en esta primera parte es, más que todo, dar una leída a esta visión para que usted tenga la idea. Pero en los siguientes temas vamos a ir hablando en forma bien desmenuzada de cada una de estas estrategias, en las cuales estamos inmersos, posiblemente algunos no conocen, y que es la intención de Dios que podamos desenmascarar las estrategias. Esto que les voy a leer usted lo puede encontrar en Testimonios para los Ministros, página 472 a la 475. Y los siguientes minutos los voy a ocupar para leer. No voy a hablar mucho, no voy a comentar mucho, porque a partir de mañana sí vamos a ir desglosando cada estrategia. Pero lo que quiero es que tengan el panorama general de lo que vamos a estar estudiando. Vamos entonces a comenzar. Dice Satanás, debemos vigilar a los que están llamando la atención de la gente
al sábado de Jehová. ¿Qué dice? ¿Cómo estamos los que predicamos sobre el sábado? Súper vigilados. Inducirán a muchos a comprender los requerimientos de la ley de Dios. ¿A qué le tiene temor Satanás? A ese pueblo que a través del fuerte pregón explicará con lujo de detalles bíblicos la vigencia del santo sábado. Y la misma luz que revela el verdadero día de reposo, revela también el ministerio de Cristo en el santuario celestial. Mire, ¿por qué la teología moderna no explica nada sobre el santuario? Es una estrategia satánica. Porque Satanás sabe lo que Jesús está haciendo en el santuario celestial y que está a punto de terminar esa obra. Y Satanás lo sabe. Cuando muchos adventistas se bautizan sin saber qué es santuario, crean en Jesús nada más y no saben ni santuario, ni mensaje de los 3 ángeles, ni nada. Terrible. Lo está logrando. Y pone de manifiesto que la última obra en favor de la salvación del hombre se está realizando ahora mismo. Él sabe que le queda poco tiempo, que el tiempo en que Jesús va a terminar su intercesión está a punto de terminar. Mantener la mente de la gente en tinieblas. Escuchen eso. Hasta que esa obra haya terminado, la intercesión de Jesús. Y nos aseguraremos el mundo y la iglesia también. Con razón ha quitado el mensaje de los 3 ángeles. Hay pastores que dicen que no hay que predicar ni de la bestia, ni de la imagen de la bestia, ni nada de eso, porque hay que predicar solo a Jesús. Con razón no se predica sobre el santuario. Con razón no se predica sobre el juicio investigador, sobre la ley de Dios, sobre el santo sábado. Haya terminado. El día de reposo es el gran asunto y ha de decidir el destino de las almas. Él sabe que el santo sábado es el sello de Dios y su marca es el domingo. Debemos trabajar por medio de señales y maravillas para cegar sus ojos a la verdad e inducirlos a dejar a un lado la razón y el temor a Dios. Por eso ahora la religión y los sermones son sentimentales, apelan a las historias que hacen llorar, pero no enseñan la verdad presente. Y seguir la costumbre y tradiciones del mundo. ¿Cuánta tradición se ha metido? Todo esto lo vamos a ver en forma detallada. Sigamos, solo quiero dar una leída general. Pero nuestra principal preocupación, dice Satanás, consiste en silenciar a esa secta guardadora del sábado. Debemos suscitar la indignación popular contra ellos y induciremos a las autoridades a cumplir nuestros propósitos. Entonces el día de descanso que yo he creado será puesto en vigor mediante las leyes más severas y exigentes. Los que no hagan uso de ellas serán expulsados de ciudades, aldeas y se les hará pasar hambre y privaciones. Induciremos a la iglesia romana a castigar con la prisión, la tortura y la muerte a los que se negaron a someterse a sus decretos. Hermanos, el fuego de la persecución muy pronto volverá a encenderse. Y ahora que estamos poniendo a las iglesias protestantes y al mundo en armonía con este brazo derecho de nuestro poder, dispondremos finalmente de una ley para exterminar a todos los que no se sujeten a su autoridad. Pero saben que estas son las estrategias al final. Sigamos leyendo. Cuando la pena de muerte sea el castigo que se aplique
por la violación a nuestro día de reposo, se pasarán a nuestro lado muchos de los que ahora se encuentran entre las filas de los observadores del sábado y de los mandamientos. Hermanos, muchos no podrán soportarlo por miedo a que les quiten la jubilación, por miedo a que les quiten el trabajo, irán accediendo y accediendo al sistema hasta que caigan. Pero lo más interesante es lo siguiente. Pero antes de recurrir a medidas extremas, esas son las medidas extremas al final. Pero mire la estrategia de él. Antes de llegar a medidas extremas, debemos ejercer toda nuestra sabiduría y sutileza. O sea que esto es algo que ni cuenta nos vamos a dar si no estamos listos. Para engañar y entrampar a los que honran el verdadero día de reposo. ¿Contra quiénes va Satanás, hermanos? Contra los que guardan el sábado. Podremos separar a muchos de Cristo, no todavía con persecución, con quitar el trabajo. Miren lo que Él espera hacer antes de llegar a esas medidas extremas. Podremos separar a muchos de Cristo por medio de la mundanalidad, la concupiscencia, el orgullo. Imagínense, hermanos, mundanalidad, concupiscencia y mundo. Podemos entramparlos, dice, podemos separarlos de Cristo. Miren qué inteligencia más tenebrosa, hermanos. Se considerarán seguros como los laodicenses, porque creen la verdad. Tenemos la verdad. Pero la complacencia del apetito o de las bajas pasiones que confunden el juicio y anulan la capacidad de discernir, los hará caer. Hermanos queridos, antes de la persecución, mucho pueblo adventista está cayendo en esto. Hacer que se preocupen más por el dinero que por la edificación del reino de Cristo. No hay tiempo, es que tengo que trabajar, no hay tiempo de hacer obra misionera, de visitar, de dar campaña, no hay tiempo, es que yo soy muy ocupado queriendo, hermanos, y de la difusión de las verdades que nosotros odiamos. Y no necesitamos tener su influencia. Sigue diciendo. Miren todas las estrategias, porque después las vamos a ir analizando una por una. Yo voy a influir sobre los ministros de las iglesias populares para que desvíen la atención de sus oyentes y de los mandamientos de Dios. ¿A través de quiénes? De los ministros. Ay, de aquellos hermanos que, mire pastor, ¿y usted qué dice? ¿Hay que salir fuera de la ciudad o no? Ay, no, esto es un alarmismo. Ay, no, ni los oigan. Ah, vaya. ¿Pero quién lo dijo? Lo dijo Espíritu de Profecía, lo dice la Biblia. Hermanos, si usted está dependiendo siempre del criterio ajeno, que Dios lo ayude. La gente aceptará las explicaciones de las Escrituras de parte de sus pastores y no investigan por sí mismos. Mire, ¿y usted qué dice? ¿Esto está bien o está mal? Ah, está bien, dice uno. ¿Verdad? Pero otro le dice, no, hermano, eso está mal. Ah, ¿verdad? ¿Y usted qué cree? ¿Y usted qué investiga? Hermanos, salgan de ahí si no van a ser arrasados. Por lo tanto, al actuar por medio de los ministros, puedo dominar a la gente de acuerdo con mi voluntad. ¿A dónde va a ir para poder armar y agarrar? A los ministros, a los pastores. Mirad que nadie os engañe. Dice también, los que aman los deleites más que a Dios serán nuestros colaboradores más eficaces.
porque pertenecen a esta clase, servirán de cebo para atrapar a otros y en nuestras trampas. Muchos no tendrán pena. Hermano, mire, y es malo tomarse un vinito así, una copita. Ah, hermano, eso es bueno, es para la salud. Y como lo dice el anciano de la iglesia o lo dice el otro, no puede estar equivocado. Ay, hermanos, hermanos. De esta manera los induciremos a creer que los requerimientos de Cristo son menos estrictos de lo que una vez creyeron y que semejándose al mundo podrán ejercer más influencia sobre los mundanos. Si es que si usted ahí está encerrado y no participa en la Navidad, en esto, en lo otro, usted va a ser, hay que ser amigos, hay que ir a celebrar Navidad para sacar a cristianos de ahí. Ay, hermanos, ¿qué comunión tiene Cristo con Belial? Debemos estar presentes en todas sus reuniones, dicen. Tendré en el terreno como agentes míos a hombres que sostengan falsas doctrinas mezcladas con suficiente verdad. Hermanos, lo que nos espera no es nada fácil. Satanás tiene calculado sus movimientos, ha analizado al pueblo de Dios desde el Edén, 6,000 años de pecado. Ahora, hermanos, vamos a ir concluyendo. Mateo 24:4. Mirad que nadie os engañe. Mirad que nadie os engañe. ¿Qué consejo? Mateo 24:24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios y engañarán, si fuese posible aún, a los elegidos. Satanás no deja cabo suelto, hermanos. Satanás va a arremeter contra todo el remanente, de una o de otra manera lo atrapará. Ese es su objetivo. Por eso es necesario conocer las estrategias para no dejarnos entrampar. Dones espirituales, un libro del Espíritu de Profecía, página 277. Dice: el poder que Satanás emplea para tentar y engañar en el tiempo del fin es 10 veces mayor que en los días de los apóstoles. Vea cómo murieron los apóstoles. Fueron al cadalso. Ellos fueron torturados, perseguidos. Hermanos, pero eso no es nada. Satanás, la ira de Satanás será 10 veces mayor que entonces, en todos los aspectos. Por eso Efesios capítulo 6 y versículo 12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra dominadores de este mundo de tinieblas, contra malos espíritus en los aires. Hermanos, dejemos ya de pelear unos con otros, de ver los defectos del uno y del otro. Veamos nuestros propios defectos. Vayamos a Jesús, hermanos, porque con el verdadero enemigo somos nosotros mismos y es Satanás y los demonios. Consejo para este momento, hermanos. Colosenses 2:8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y vanas sutilezas. Otra vez el consejo. Nuestra verdad como adventistas ahorita está mezclada con diferentes dosis de mentira. Allá usted si la sabe reconocer. Según la tradición de los hombres, conforme a los elementos del mundo y no según Cristo. Satanás va a mezclar, como vamos a ver más adelante, la verdad y el error. ¿Cómo usted podrá distinguir si una cosa viene de Dios o no? En esta hora, a este momento, estamos enfrentando la ira de Satanás ya. Estamos peleando la última batalla.
¿Estamos preparados para resistir? Ay, hermanos, ¿cómo podemos resistir? Un consejo, el más sencillo. Puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Deje de poner la mirada en los pastores, en las mujeres que predican. Deje de poner su mirada en los fulanos que estudian profecía. Deje, en los defectos de los demás, puesto los ojos en Jesús. Imite a Jesús, autor y consumador de la fe. Llamado, hermanos. Primera de Tesalonicenses 5, 17 al 22. Un llamado, hermano, para que usted, como dice el texto, orad sin cesar. Ya deje si no es para algo útil realmente, para compartir la palabra, usar el celular, no pierda tiempo, hermanos. Orad sin cesar. Dad gracias por todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu, que nada nos derrumbe, hermanos. Aferrémonos. Si estamos fijos en los ojos de Dios, de Jesús, no habrá prueba que nos derrumbe. Dice, no menospreciéis las profecías. Hermanos, hay un compromiso a estudiar los hitos proféticos. Someted todo a prueba. Que un hermano está predicando esto y usted nunca había sabido. Vaya con oración y vea qué está predicando. Porque en el tiempo del fin Dios va a utilizar hombres y mujeres consagradas y les revelará verdades tremendas. Y si usted las rechaza, no. Dice, someted todo a prueba. Retened lo bueno. Apartaos de toda especie de mal. Qué tremendo consejo para tener nuestras mentes dispuestas a oír solo la voz de Dios, ninguna otra voz. Oh hermanos, Satanás está bien atrincherado. Vamos a estar estudiándolo, estrategias y cómo contrarrestar esas estrategias satánicas. Por ahora, hermanos, que Dios les bendiga. Manténganse pegados en oración, estudien su Biblia, pidan al Espíritu Santo que ese conocimiento se pueda llevar a la práctica. Reflejemos a Jesús en la hermosura de su santidad y que Satanás no tenga nada que ver con nosotros. Es mi deseo y oración en esta hora. Oremos. Amado y querido Padre, aquí estamos nuevamente. Pedimos tu santa dirección al comienzo de este estudio y ahora te agradecemos por esclarecernos el camino que hemos de recorrer y que ya estamos recorriendo. Satanás posiblemente nos tiene atrapados de una o de otra manera, pero a medida hemos estudiado y vamos a ir estudiando, permite que tenga un espíritu humilde para entender las trampas en las que Satanás ha hecho caer a tu pueblo y que podamos resistir aferrados de tu brazo de poder. Perdónanos, oh Dios, y aún así ayúdanos a entender tu voluntad, alumbra nuestro sendero y quédate a nuestro lado, ahora y para siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si el mensaje les ha parecido, no se olvide darle un like, suscríbase si no lo ha hecho y trate de compartir estos mensajes si usted considera que pueden servirle a otro hermano. Que Dios les bendiga grandemente. Es mi deseo y oración.